Hola, mi nombre es Susana y en este video les quiero compartir la segunda parte de una serie de videos que voy a estar compartiendo sobre la cultura de la diosa. En el primer video hicimos una introducción así a rasgos muy generales sobre cómo inicia la cultura de la diosa y cómo va evolucionando. Y lo que voy a ir haciendo en posteriores videos es desmenuzar un poquito más y presentarles algunos autores, algunas teorías y en esto como en una línea de tiempo hasta el desarrollo al día de hoy de la práctica de la espiritualidad femenina, de lo divino femenino y de la diosa y como tratar de ver todo el panorama completo. Entonces en este video me voy a enfocar en los autores, en algunos autores que son los más representativos y ellos fueron los, digamos, los pioneros que se encargaron de buscar o de rastrear esta idea pues en los mitos, en la arqueología, acerca de si existió o no un culto, pues un culto matriarcal o un culto a una deidad femenina, y cuál era el papel también de las mujeres, de las sacerdotisas como en esto, ¿no? Entonces, esto inicia más o menos a mediados y a finales del siglo XIX con autores como Johann Bachofen. Él fue uno de los primeros, de hecho, si no estoy mal, él fue el que acuñó el término de matriarcado como opuesto al patriarcado. ¿Sí? El patriarcado es el poder de los patriarcas, de los hombres, y el matriarcado pues sería lo contrario. Están como en un nivel equivalente patriarcado y matriarcado. Y él escribió un libro que así se llama, en alemán, y la traducción es El matriarcado, una investigación sobre la ginecocracia en el mundo antiguo según su naturaleza religiosa y jurídica. En este video no me voy a detener a hacer un análisis de la obra de Bachofen ni de los autores que voy a mencionar, porque ese no es el propósito del video. De lo que se trata es un poco de entender un poquito como de dónde vienen estas ideas, cómo surgen, y que ellos fueron los pioneros y los primeros en sembrar pues estas semillitas que posteriormente crecieron y dieron sus frutos en lo que ahora conocemos como pues lo que es la espiritualidad de la diosa. Así esto apenas fue el inicio. Entonces, esta serie de investigadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, buscaron rastrear y empezaron a documentar y hacer textos y ensayos académicos e investigaciones acerca, como les decía, de la influencia de la mujer en la religión y también de constatar la existencia de la diosa y la realidad de su culto como hasta como una evidencia arqueológica o como arquetipo, ¿no? Porque también el psicoanálisis retoma a la figura de la diosa como arquetipo. Entonces, les digo que esto inicia más o menos el libro que escribe Bachofen, lo escribió entre 1859 y 1861 más o menos, digo, sí, vamos a situarnos en esa época, que buscaban pues una realidad alternativa o cuestionando un poquito el canon y el status quo, y entonces ellos van a buscar nuevamente en las fuentes mitológicas y a ver pues como con qué se encontraban. Él, como les digo, acuña este término de matriarcado y entonces de lo que su obra trata de buscar estos elementos matriarcales dentro de los mitos y que se pudieran apreciar en las culturas de la antigüedad clásica. Pues lo matriarcado es este poder, ¿no? Habla el título, dice ginecocracia, que es pues el gobierno de las mujeres. Entonces él planteaba la hipótesis de que antes de que se instaurara el patriarcado como actualmente lo conocemos, existían culturas pues matrilineales donde era el derecho materno, donde la herencia se transmitía a través de las mujeres y donde las mujeres eran las que transmitían las que tenían este poder. Como un estrato anterior al pater familias que conocemos todos, ¿no? De las culturas helenas.
lo que Bachofen señala es que en esa época era una época pues muy primitiva y entonces las sociedades estaban muy ligadas a la tierra y por lo tanto su religión también, ¿no? Su religión y sus prácticas estaban ligadas a la tierra, a lo material y a este culto a la madre. Con la llegada del patriarcado, la religión entonces cambia y para Bachofen pues evoluciona, ¿sí? Evoluciona de un estado primitivo, de un estado inferior y de un estado salvaje, evoluciona logrando la liberación pues del espíritu de sus ataduras terrenales. Obviamente hay que entenderlo como un hombre de su época y entonces él sigue perpetuando esta división entre cuerpo y espíritu, sigue haciendo esta polaridad de los roles de género y sigue diciendo que todo lo ligado a la tierra, pues lo que tiene que ver como ahora llamaríamos las culturas ancestrales, indígenas, pues todo eso para él era primitivo, era salvaje, era inferior y por supuesto todo lo masculino, androcéntrico y eurocéntrico, o sea, lo del típico hombre blanco europeo, pues eso era todo lo bueno, todo lo perfecto, ¿no? Que había mejorado la civilización. Entonces, bueno, eso en realidad nada más refuerza como esta idea de cómo venimos arrastrando esta separación, ¿no? Del cuerpo y del espíritu y de cómo creer que nos elevamos y que somos superiores a la naturaleza y que, ¿no? Porque estamos por encima de ella y entonces eso nos hace mejores, etc. Entonces podríamos decir que el aporte de Bachofen, porque sus teorías fueron descartadas a nivel de estudios etnográficos posteriores que se hicieron, pues se demostró que no existió una sociedad matriarcal como él la imaginó anterior al patriarcado, etc. Pero entonces la aportación que podríamos hablar de él es que fue de los primeros en cuestionar la base, ¿no? de la civilización, de cómo se desarrolló y pues esto fue también la base o como les decía las semillas para imaginar una sociedad distinta. Y bueno, ya después de eso es importante aclarar que pues, en la academia y estudios posteriores a la cultura de la diosa sustituyen el término de matriarcado por el de matrística, ¿no? Que es un término que yo también voy a empezar a ocupar. De hecho, también por ahí tengo un video que hablo de matrística. ¿Por qué? Porque el matriarcado es el poder sobre, ¿no? O sea, como es equivalente al patriarcado, es el poder de las mujeres, o sea, como quitar ahora el poder de las mujeres y ahora los hombres y luego los hombres se los quitan a las mujeres y demás, pero todo el tiempo es hablar como este poder de dominación de uno sobre otro. En cambio, la matrística lo plantea desde una óptica diferente en la que dice la matrística es más bien el regreso, no el regreso, pero como el volver a conectar con nuestra, bajo las condiciones de nuestro contexto actual, pero es como volver a conectar con lo divino femenino, con esta conciencia de amor, etcétera, que esto de compasión, de conexión con la naturaleza, que esto lo desarrollaré más adelante, y que realmente no es ejercer poder sobre. Entonces, por eso se quitó el término de matriarcado en la terminología de la espiritualidad de la diosa, o sea, no se usa matriarcado porque no queremos como hacer lo mismo, ¿no? Pero como en esta rebatinga de poder, sino por eso es matrística, sino de la matriz, de regresar al seno de la madre tierra, donde nos reconocemos tanto hombres como mujeres allí, ¿no? Digo eso más adelante, pero nada más quería hacer la aclaración que ya no se habla de matriarcado o que no, el matriarcado como que ya no es pues válido, ya no es funcional para las que queremos hablar o teorizar sobre la espiritualidad de la diosa, sino que es matrística. ¿Ok? Bueno, y bueno, seguimos con otro escritor famoso, antropólogo, filósofo, que es James Frazer, el creador de La Rama Dorada, que es un libro pues de religión comparada, de magia y también de mitología. Y bueno,
él también plantea pues las creencias ancestrales en una diosa madre, común a muchas civilizaciones, y tratando de explicar esto a través de los mitos. Y entonces lo que él decía es, o trataba de mostrar, era que las principales deidades y receptoras de cultos en casi todas las religiones anteriores a pues, las religiones monoteístas, y bueno, esta tríada patriarcal, pues que eran femeninas. Y bueno, recordemos aquí que tanto para Bachofen como para Fraser, no es que buscaran una espiritualidad femenina porque estuvieran interesados en ver cómo era, sino más bien como explicarlo desde un punto de vista más científico, más académico, no para nada espiritual. Y recordemos que para ellos era un estrato más inferior, ¿no? A cuando llega el patriarcado y ya pone orden a todo el caos del culto a la madre. Bueno, entonces Fraser habla de diosas antiguas, pero pues obviamente es un poco lo mismo que Bachofen, ¿no? Eran culturas que no alcanzaban todavía la perfección del patriarcado. Y pues estaban llenas de estos rasgos salvajes, ¿no? Pero como les digo, sus estudios o sus aportaciones son interesantes porque fueron los pioneros y fueron los primeros en cuestionar algo diferente, una civilización diferente y una forma de sociedad distinta. Después llega una mujer que la verdad yo no la conocía hasta que empecé a... De estos otros dos ya había oído hablar un poco de ellos, sobre todo de Fraser, pero de esta que les voy a presentar, la verdad no la conocía para nada, había escuchado hablar de ella. Y ella se llamaba Jane Ellen Harrison, que fue una estudiosa experta en los estudios clásicos y principalmente en las diosas griegas primitivas. Y entonces ella llega a la conclusión de la existencia de religiones arcaicas mucho antes de, por ejemplo, Zeus y el Olimpo, ¿no? Que ya había diosas de la fertilidad muy anteriores a Zeus, a todo el panteón olímpico como lo conocemos, pero que fueron quedando con el tiempo, quedaron fragmentadas y quedaron minimizadas, y fueron sustituidas estas diosas por estos nuevos dioses que llegaron. Lo cual es un planteamiento interesante, porque pues sí hay mucha más información de cultos antiguos a diosas de la fertilidad en diferentes partes del mundo. Y entonces Harrison creyó en la existencia de una sociedad centrada en lo femenino que precedió a la religión patriarcal entre los griegos. Basó sus investigaciones en las imágenes de las diosas madres y en los relatos míticos, que esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí, después voy a profundizar más en este tema, pero por ejemplo, un tema recurrente en los mitos es la serpiente o el dragón, como figuras maléficas desde el punto de vista cristiano, como figuras maléficas, y que llega el héroe a derrotar a estas figuras, ya sea un dragón o una serpiente, llega a derrotarlas, y entonces para ella esto es como una metáfora de que cuando llega el patriarcado o cuando llegan estos dioses a sustituir el culto femenino o el culto a deidades femeninas, lo llegan a sustituir y entonces destruyen y acaban con ellas, y las reminiscencias pues son, por ejemplo, este dragón, la serpiente, la medusa, sí, como toda esta idea de romper con este culto antiguo, y entonces se instaura una nueva religión o un nuevo culto más masculino, más guerrero, etc. Y pues bueno, las serpientes mucho antes del cristianismo, y que eran consideradas, bueno, actualmente no, siempre es la serpiente en la Biblia, pensamos, ¿no? En la serpiente como algo, un símbolo malvado, etc.
en realidad simbolizaba el conocimiento, ¿no? O el conocimiento oculto. Y también si lo pensamos mucho antes, la figura de la serpiente como símbolo en diferentes civilizaciones, pues no significaba, no tenía estas connotaciones negativas que después se le añadieron. Por ejemplo, pienso en las diosas de Creta, que encontraron estas figurillas que pues muchas diosas estaban ligadas a las serpientes. Hay un montón de imágenes con diosas con serpientes enroscadas en sus brazos, por ejemplo, porque simbolizaban estos poderes de regeneración. La serpiente cambia de piel, ¿no? La serpiente está muy pegadita a la tierra, entonces muy pegada a los ciclos de la tierra y a los ciclos de vida, muerte, y va dejando su piel y va dando paso a una nueva serpiente, ¿no? Con una nueva piel. También, por ejemplo, pues la serpiente Kundalini, ¿no? De esta energía que sube a nivel energético, a nivel espiritual, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, ¿no? También con esta idea de la serpiente como algo que sí está en la tierra, pero se eleva y se va transmutando. Entonces, no necesariamente, digo, en el cristianismo sí tiene esas connotaciones negativas, pero en otras culturas mucho más antiguas que la cristiana, no tenía la connotación negativa la serpiente y el dragón. Entonces, el matar a estos dragones y a estas serpientes, pues como les digo, como metáfora de destruir estos cultos femeninos y que se instaurara, por ejemplo, Zeus, ¿no? Se instauraran estos nuevos dioses. Es lo que ella plantea un poco y hace... les digo que esto se puede como profundizar más. Ella hace una unión entre el rito y el mito, y sus aportaciones pues fueron muy importantes después para el feminismo, por ejemplo, de los años 70, ¿no? Con ya una práctica de la espiritualidad de la diosa, el observar a estas deidades femeninas y observar su culto, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Cuando empezamos realmente a hacer una investigación y empezamos a unir puntos, tiene mucho más sentido. A lo mejor no lo que planteaban los autores anteriores de este matriarcado y que gobernaba y que la ginecocracia y que las mujeres eran las que tenían todo el poder. No eso, ¿no? Ni esta grandiosa así como universal, pero sí que había en diferentes lugares, sí que había un culto a la tierra, sí que había un culto a deidades femeninas, y que las mujeres también tenían un papel preponderante en estos templos, en estos oráculos, en sus papeles como sacerdotisas. Esto sí es algo pues que ya está más, ya no es una hipótesis o ya no es tan ficticio, sino que ya lo podemos tener mucho más cerca a través de estas investigaciones, a través de las mismas figuras que podemos observar. Como les digo, todo, la gran mayoría están sujetas a interpretación, ¿no? Pero en realidad si lo vemos, todos los mitos así son, ¿no? O se van interpretando a lo largo del tiempo, y entonces aquí de lo que se trata es también de hacer reinterpretaciones y de ajustarlo, no a la visión del statu quo de la época, sino hacer como una revisión más crítica, ¿no? de lo que vamos encontrando o de lo que vamos haciendo esta revisión de la historia y de la mitología, como pudo haber ahí pedacitos que se nos fueron quedando en el camino, que si los reconstruimos desde otra óptica, cobra mucho sentido todos estos cultos, ¿vale? Y bueno, y ya por último, y así muy breve, otro autor llamado Robert Briffault, que fue médico, sociólogo y antropólogo, también de finales del siglo XIX. Él escribió un libro de las madres, donde él refuta la tesis vigente en su época sobre el matrimonio y la formación de la familia, ya que en esa época pues se afirmaba que la familia patriarcal era la unidad original de la sociedad. Y entonces pues él llega a cuestionar eso y llega a decir no, porque hubo sociedades que fueron más bien matrifocales, donde el padre no cumplía la función que se conoce ahora, donde la familia no se conformaba como ahora lo conocemos,
Y existían como, de lo que he investigado, como dos vertientes principales. Una decían que en un estado anterior, pues las personas vivían en poligamia y entonces realmente las mujeres se embarazaban, pero pues como era poligamia, porque no estaba constituida la familia como actualmente la conocemos, realmente nadie sabía quién era el padre. E inclusive daba igual quién fuera el padre, ¿no? O sea, simplemente las mujeres tenían a sus hijos, sabiendo que el hombre participaba en la concepción, pero como había poligamia, pues no importaba quién fuera el padre, y simplemente los hijos eran de ellas, y entonces era un derecho materno y era como una cultura matrilineal, ¿no? O matrifocal, ¿no? Como centrada más en la madre, y no, la figura del padre pues no era para nada importante ni representativa. Y entonces la familia se conformaba pues más bien como el clan era pues la mamá con los hijos y los hermanos de la mamá, etcétera, así se formaba, ¿no? Y luego hay esta teoría que decía que realmente no sabían en esa época que el hombre participaba de forma activa en la concepción de hijos. Como no es obvia la relación, porque se tarda 9 meses, ¿no? De que nos embarazamos a que tenemos hijos, o de que hay una relación sexual a que nace un bebé, pues pasan por lo menos, no sé, 8 o 9 meses. Entonces no es obvia la participación activa del hombre. Y entonces pensaba les digo que esa es otra teoría, que los hombres pues realmente no participaban y que solamente la mujer, a imagen de la tierra, daba a luz a sus hijos, o sea, la mujer como una parcela de la tierra, a imagen de la madre tierra, pues tenía a sus hijos, y los hombres no participaban activamente, hasta que se dan cuenta que los hombres sí, pues ya se hace, los hombres como que toman un papel activo, ¿no? Entonces están como estas dos teorías, la que no sabían y la que sí sabían, pero que igual les daba lo mismo, eh, sí, la participación, porque igual había poligamia y no estaba constituida la familia. Entonces ya después llega con el matrimonio, la institución del matrimonio, pues hay un control de la sexualidad, ya no existe como tal la poligamia, sino que se convierte pues eso en monogamia, entonces ya se sabe de quiénes son los hijos, y entonces el padre ya sabe quiénes son sus hijos y de ahí les hereda, y entonces pues se constituye todo esto de la familia, de la propiedad privada, del control del cuerpo de las mujeres y del control de la sexualidad, etcétera, que pues para ahorita ya lo podemos ver normal, ¿no? O sí, pero bueno, en esas épocas pues no existía tal cual. Entonces lo que hace este hombre con su libro de las madres es cuestionar esto, que además imagínense para la época del siglo XIX, digo, ahorita ya está más abierto, ya sabemos que puede haber como distintas formas de crear una familia, etcétera, pero en pleno siglo XIX, pues no, o sea, estaba como todo súper cerrado, y él lo que hace es cuestionar eso, ¿no? Cuestionar esta tesis de la formación de la familia. Y bueno, yo creo que aquí voy a dejar el video, con eso creo que es suficiente. Y bueno, nada más entonces recalcar la importancia de estas aportaciones, que fueron los pioneros, que les digo, que sembraron las semillas, que después crecieron y florecieron en todo el culto a la espiritualidad de la diosa y el retorno de lo divino femenino, que iremos viendo poco a poco. Y bueno, pues espero que les haya gustado, y si es así, pues les pediría que le den me gusta, y pues seguiré compartiendo estos videos y espero vernos muy pronto.